16 de noviembre de 2016. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Popular y Ciudadanos entendemos que van a aprobar que se mantenga que Jorge Fernández Díaz sea nombrado presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. El Partido Socialista tiene un día duro y se va a abstener, y nosotros estamos diciendo que vamos a llegar hasta el final para intentar evitar que Jorge Fernández Díaz sea presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, porque nos parece un insulto al Congreso y nos parece un insulto a la ciudadanía española. ¿Qué significa para nosotros llegar hasta el final? Nosotros vamos a pedir a la Comisión Anticorrupción o Comisión de Evaluación de la Calidad Democrática un informe de idoneidad sobre el candidato. Queremos que la Comisión, que entendemos que está para estas cosas, nos explique si después de haber sido reprobado por el Parlamento considera que es el candidato más idóneo para ocupar esa posición. Pero el señor Fernández es una persona enormemente agradable. Yo así lo siento. Por lo tanto, no entiendo por qué eso tiene que desagradar a nadie. Es un gran parlamentario, lo ha demostrado, siempre que ha cumplido con la Cámara, ha intervenido y bueno, pues tiene, en mi opinión, muchísimas más condiciones y cualidades que una gran parte de los parlamentarios de esta Cámara que todavía están inéditos. Primero vamos a ver si es verdad que lo hacen, ¿no? Sí, vamos a ver si es verdad que lo hacen. Y una vez haya sucedido, hablaremos con ellos. Nos unen un montón de condiciones que ellos aceptaron y que ellos firmaron. Hemos tenido una actitud absolutamente crítica con Jorge Fernández, con su actuación como ministro de Interior, con sus desatinos como ministro de Interior, con sus filtraciones que han destrozado operaciones antiterroristas. Nos ha parecido un pésimo ministro de Interior. Ahora bien, nosotros no vamos a votar a Jorge Fernández, pero tampoco vamos a presentar un candidato alternativo. Mire, yo fui elegido en primarias como candidato de la Comunidad de Madrid, en unas primarias que me eligieron así, y luego la ciudadanía madrileña me colocó como portavoz en la oposición. Yo creo que mi trabajo aquí en la Asamblea, como el de todo el grupo parlamentario, ha sido un buen trabajo en los últimos 2 años, y yo voy a seguir trabajando en la misma dirección. Yo creo que una vez que han pasado estas elecciones, lo que toca es dar un paso al frente. I still don't feel responsible for what the president-elect says or does, but I do feel a responsibility as President of the United States to make sure that I facilitate a good transition, and I present to him, as well as the American people, my best thinking, my best ideas about how you move the country forward. All the
Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, a este espacio, a esta gran familia, a este lugar en el que nos reunimos los proscritos, aquí en los límites del bosque de Sherwood, en la clandestinidad. Buenos días a todos, bienvenidos a esta edición hoy en Café Express, edición en versión enlatada, dicen algunos, porque sabéis que los días que tengo que acudir a televisión, que tengo la tertulia a primera hora, tengo que dejar el programa grabado unos minutos antes de lo habitual, lo cual supone, lo digo para aquellos que me dicen, ¡oh, Fernando, es que yo prefiero cuando es en directo! Ya, yo también, aunque solo sea por el madrugón. Y porque estar con la familia en directo siempre es muy agradable, pero es verdad que esto es irrelevante para quienes escuchan el programa en otro horario, que cuando cuento esto me dicen, ya, si yo lo escucho por la tarde o por la noche. Bueno, sea como fueres, a la hora a la que hayas llegado aquí, desde donde lo hayas hecho y cómo lo hayas hecho, no es relevante, porque esto es una gran familia, una gran comunidad que acepta a todos por igual y no preguntamos de dónde viene cada uno. No importa lo que hayas hecho antes, no importa de dónde procedas, ni qué expediente oscuro traigas a tus espaldas. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Y esa frase se ha convertido en una suerte no solamente de lema, sino de mantra. Y hay quien me dice después, oye, Fernando, bueno, los mensajes que me escribís, que sepáis, no dejéis de hacerlo, porque esa es la verdadera llama del programa. Hay dos llamas en el programa, esa es la verdadera llama del programa. Los mensajes de cariño que se reciben sistemáticamente, muchos de ellos de gente que está fuera, de nuestros expatriados, que se encuentran fuera en el extranjero y nos envían mensajes de lo más emotivos que nos dicen, Fernando, es que el programa es verdad. Cuando dices eso de que se ha convertido en una suerte de hilo de Ariadna que nos mantiene unidos con las raíces, dice, pero sobre todo cuando uno está en esta ciudad y llega de trabajar y se encuentra con la soledad del apartamento, con el tubito de neón de la cocina sonando de fondo, me siento aquí y entonces conecto el podcast. A partir de ahí entro en un espacio familiar de gente que comenta la actualidad, que discute en un tono similar al mío, que intenta analizar la actualidad de forma sosegada, intentando no pisar territorios de la propaganda ni del... Y dice, me siento bastante acompañado. Y entonces esos mensajes, te lo digo, Antonio, porque ayer Antonio, un oyente de este programa, me envió uno desde Finlandia que me resultó especialmente emotivo. Muchísimas gracias, de verdad, a todas por vuestros mensajes. Bueno, tenemos bastantes cosas de las que hablar, porque esta noche además se ha producido, o se debería estar produciendo, porque de forma discreta y silenciosa se han exhumado los cuerpos que quedaban en un monumento que hay en Pamplona, dedicado a los caídos por España, y allí estaban los cuerpos del general Mola y el general Sanjurjo. Sabéis que están considerados dos cabecillas, dos ideólogos del golpe de Estado del año 36, y esta noche el Ayuntamiento de Bildu en Pamplona, de forma, como digo, silenciosa, ha exhumado el cuerpo del general Sanjurjo. Ya lo había hecho con el cuerpo del general Mola. Hay una cierta polémica en esto, y entonces sabemos que por la noche empezó un operativo técnico discreto, entraron los expertos, los especialistas, pero no se ha anunciado para evitar precisamente incidentes. Bueno, hablaremos con Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, para que nos dé algunos datos sobre esta exhumación y sobre estos mausoleos que quedan repartidos por toda España de forma sorprendente cuando os lo cuentas a algún austriaco, algún alemán, algún francés, algún italiano, que existen todavía mausoleos dedicados a la memoria de la dictadura, del golpe de Estado. Cuando se lo cuentas a los corresponsales internacionales no dan crédito. Por eso estas noticias tienen tanto impacto en la prensa extranjera. Bueno, le vamos a preguntar por todo esto a Emilio Silva y que nos cuente también, que nos ponga con un poquito de contexto, quiénes fueron el general Mola y el general Sanjurjo. Ya veréis cómo esto en las próximas horas va a ocupar muchas polémicas, muchas portadas, porque a esta hora debería haberse producido ya la exhumación completa. Pero como digo, como no tenemos muchos datos precisos de lo que ocurre en el interior, no tenemos toda la información de momento, pero sí sabemos que se estaba comenzando esa operación y deducimos que ha concluido. Bueno, hablaremos con Emilio Silva para que nos pueda contextualizar esto un poco. En un contexto además, como digo, en el que además la política española también
ha dado algunos titulares y tenemos que comentar las portadas de los periódicos. Bienvenidos, familia. Bienvenidos. Pasad a esta gran habitación. Por cierto, amigos de la cafetera, ya tenemos estudio nuevo. El estudio 2 de la cafetera. Hemos ampliado de la habitación del garaje, hemos sacado un trocito más en el garaje. Y entonces hemos hecho un lugar ahí. Todavía no se lo he enseñado a María.es. Ahora cuando venga después de la tele, le enseñaré el estudio nuevo porque lo he mantenido en secreto hasta ahora. Utilizando las tardes, claro, he tardado 2 semanas, 15 o 20 días en terminarlo definitivamente. Y os tengo que contar algunos detalles, porque vais a alucinar cuando veáis las imágenes. O sea, con 4 harapillos, con unos plásticos de invernadero que he comprado allí en Leroy Merlin, con unas sillas que he comprado en el Ikea, 3 luces colocadas, unos tubos de neón en lugar de en el techo, colocados junto al suelo. Si veis la imagen, esto sí es la radio del futuro. Una radio clandestina, pero que parece una nave espacial, parece una nave Apple. Os lo enseñaré porque eso nos va a dar también la oportunidad de hacer un lugar, tiene un pequeño set para las tertulias, para hacer entrevistas, tiene un espacio para poder trabajar de forma un poco más amplia, también unos monitores antiguos que hemos reciclado para poder seguir los canales internacionales, en fin, todo muy apañadico, muy apañadico. No, en serio, ha quedado muy bonito, ha quedado precioso. El estudio 2 de la cafetera, tenemos el estudio 1 clandestino y el estudio 2 clandestino. Pero la imagen es muy de astronautas, ya lo veréis. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este vuestro espacio. Tengo que dar también las gracias, antes de que entremos en la materia informativa, a Sara y a Juan Carlos, que esta noche se han convertido en los 2 nuevos mecenas de la cafetera. Gracias a vosotros el proyecto se hace sostenible. Estamos en torno a los 1.100 mecenas. No crece mucho porque hay también algunas bajas y algunos problemas con las tarjetas. Entonces crecen tanto como se mantienen, digamos, ¿no? Pero ahí tenemos que... Me tenéis que ayudar, porque una de las dificultades que tenemos... Bueno, lo primero... Han salido 2 flechazos de Sara y Juan Carlos que han surcado los aires y los vientos y le han pasado silbando a Paco Maruenda por la oreja. No, pero me tenéis que ayudar, os decía, porque es verdad, estábamos aquí haciendo la reflexión, María.es y yo, sobre cómo podíamos llegar a más gente, hacer que más gente conociese el programa. Y esa es una conversación que al final llegamos a la conclusión de que lo mejor era trasladarlo aquí, y porque de la inteligencia colectiva saldrían algunas ideas muy originales. Ya sabéis que hay emisoras FM comunitarias que emiten este programa gratuitamente, por ejemplo. Eso lo queremos ir ampliando, lo queremos mejorar. Queremos contactar con otras emisoras FM. Es gratis el programa, así que lo pueden difundir. Ya lo hacen Dime Radio, por ejemplo, lo hace una emisora en Canarias, en Toledo lo hace otra emisora, en el sur de Madrid hay otra emisora también que lo difunde, en Barcelona creo que hay una también. Hay otras que no nos lo han comunicado y que nos lo han dicho los propios oyentes, que me dicen, oye, si yo te escucho por la FM en Guadalajara, pero no tenemos información porque el programa se puede coger y redifundir. Ya sabéis que es espíritu Creative Commons, como la música que suena. Pero sí que estamos reflexionando en torno a cómo podríamos hacer llegar el programa a más gente, ¿no? Y en esa reflexión necesitamos vuestra ayuda, necesitamos que participéis. ¿Cómo se os ocurre que podríamos hacer que más gente lo conociese? Hay gente que nos dice, bueno, hay que difundir más la aplicación. Pero es verdad que la aplicación, para escuchar el programa, tienes que abrirla. Y hay gente que la tiene instalada, familia mía, por ejemplo, amigos, una tía mía que me dice, sí, yo la tengo aquí en el móvil. Digo, ya, pero la abres para escucharlo. Bueno, cuando me acuerdo, cuando tengo un ratito. Entonces tenemos que ver fórmulas que se os ocurran para hacer que la gente conozca la cafetera y participe de esta gran familia cafetera.
A ver qué ideas se nos ocurren, a ver si se os ocurren alguna idea. Bueno, mientras tanto, 627-002-002, 627-002-002. Y hoy un hashtag, nacido de la mente calenturienta del grupo hashtag, del grupo de los oyentes que sabéis que discuten sobre las palabras, juegan con las palabras, el objeto de las palabras, su sentido. Y entonces, ayer proponían un hashtag que dice: la cafetera ni mola ni Sanjurjo. Autor Greenman. La cafetera ni mola ni Sanjurjo. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y en lo que a la prensa se refiere, os decía, hoy el ABC comienza la actividad parlamentaria y los medios intentan ofrecer la imagen de que la decisión de investir a Mariano Rajoy y al Partido Popular para el gobierno ha sido buena, positiva, porque ha revitalizado la vida parlamentaria. Y en esto hay un consenso en toda la prensa que intentan presentar: hay movimiento, por fin ya, las cosas se hablan, hay consenso, el consenso ha llegado a nuestras vidas. Todo este tipo de cosas, ¿no? Entre todo esto entre líneas. O en algunos incluso mucho más directamente. ABC, el Parlamento empieza a pasar el rodillo al gobierno. Toda la oposición se une contra el PP para tramitar la suspensión de la LOMCE. El PSOE decide hoy si Fernández Díaz preside la Comisión de Exteriores. Y el PNV exige blindar el autogobierno vasco a cambio de negociar los presupuestos. ¡Qué bien hicisteis! Partido Socialista, les ha faltado decir. Absteniéndose ante la investidura de Mariano Rajoy. ¡Qué correcta decisión! Devolver el consenso y la política de la transición a nuestro Parlamento. Pero todo esto está cogido muy por pinzas. Efectivamente, la suspensión de la LOMCE se daba por descontada, se daba por hecha. Todos los partidos políticos, efectivamente, decidieron ayer votar contra esta ley educativa. Ya se daba por hecho que iba a ser paralizada por el resto del Parlamento. Porque esto no refleja que ahora el Parlamento está organizado de otra manera. Lo que refleja es que el Partido Popular utilizó todos los mecanismos posibles y sacó la LOMCE en solitario. Es decir, estaba tan aislado que las decisiones las tomaba en solitario. No es que ahora haya cambiado. Lo que deberían haber denunciado algunos medios de comunicación era la forma en la que el Partido Popular estaba abusando de su mayoría, porque ahora es todo el arco parlamentario el que ha votado en contra. Dice el periódico El País también, en ese espíritu de reconocer lo positivo que es este nuevo escenario, dice el periódico El País: el Congreso bloquea la LOMCE y se abre a un pacto educativo. Una propuesta del PSOE logra el respaldo de toda la oposición para frenar el calendario de implantación de la ley de educación. Primera derrota del Partido Popular. ¡Qué bien hicisteis, gestora del Partido Socialista, quitando a Pedro Sánchez! Esto no lo dice así en el texto. Algún día estas ironías me van a salir caras, pero en fin. Bueno, dice: polémica por el voto a Fernández Díaz para presidir la Comisión de Exteriores. Os lo avanzábamos antes de ayer aquí en el programa, y esa polémica continúa todavía en el Congreso. Sabéis que el Partido Popular negocia con los partidos políticos, con el Partido Socialista, negocia quienes van a presidir las diferentes comisiones del Congreso. Entonces dice: yo me quedo con la de Exteriores, la de no sé qué, la de no sé cuántos. Tú te quedas con... Se acepta eso al principio de la legislatura. Pues bien, cuando una vez ya se habían tomado esas decisiones, el Partido Popular, en un giro de guión, decidió que su presidente de la Comisión de Exteriores iba a ser Jorge Fernández Díaz. Alguien que, además de haber sido cuestionado políticamente, no solamente por el Congreso de los Diputados, sino por todo el arco político, cuestionado por esta información que destapó Público.es, en la que descubrieron a Jorge Fernández Díaz complotando, buscando cómo montar pruebas falsas contra un partido político rival. Y entonces resulta que el Partido Popular le ha propuesto para presidir esa Comisión de Exteriores, lo cual es una auténtica vergüenza. Y entonces ha llamado mucho la atención que el Partido Socialista no se ha opuesto. Y dicen desde el Partido Socialista, intentan hacer un equilibrio
lo que ayer definíamos aquí como sorber y soplar a la vez, algo técnicamente imposible, como bien es conocido en todas las fiestas de pueblo de este país. No es posible. Si sorbes, no soplas. Si soplas, no sorbes. Bueno, pues el Partido Socialista ayer, intentando hacer esta ecuación, decía, bueno, es que no nos podemos oponer porque habíamos pactado que íbamos a aceptar la presidencia de las comisiones y nos han colado a Fernández Díaz, pero no vamos a, personaje al que detestamos, pero no vamos a presentar un candidato alternativo. Lo que pasa es que tampoco vamos a votar a favor, vamos a abstenernos, decía Antonio Hernando, intentando hacer ese ejercicio permanente del soplido sorbido. Bueno, decía, no apoyamos, pero consentimos. Hemos tenido una actitud absolutamente crítica con Jorge Fernández, ¿cierto?, con su actuación como ministro de Interior, con sus desatinos como ministro de Interior, ¿cierto?, con sus filtraciones que han destrozado operaciones antiterroristas. Sí. Nos ha parecido un pésimo ministro de Interior. Sí, lo Ahora bien, nosotros no vamos a votar a Jorge Fernández, pero tampoco vamos a presentar un candidato alternativo. Difícil equilibrio, difícil convencer a nadie de que el Partido Socialista, en fin, intentan presentarse como un partido con el que se puede contar, serio, con el que se puede negociar, pero la realidad es que si Jorge Fernández Díaz termina siendo el presidente de la Comisión de Exteriores, va a ser gracias a esa posición del Partido Socialista, que ha bloqueado incluso la propuesta de un personaje alternativo, porque Podemos estaba dispuesto incluso a presentar a uno diferente, necesitaba el respaldo de los otros partidos. El Partido Popular y Ciudadanos entendemos que van a aprobar que se mantenga que Jorge Fernández Díaz sea nombrado presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. El Partido Socialista tiene un día duro y se va a abstener, y nosotros estamos diciendo que vamos a llegar hasta el final para intentar evitar que Jorge Fernández Díaz sea presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, porque nos parece un insulto al Congreso y nos parece un insulto a la ciudadanía española. ¿Qué significa para nosotros llegar hasta el final? Nosotros vamos a pedir a la Comisión Anticorrupción o Comisión de Evaluación de la Calidad Democrática un informe de idoneidad sobre el candidato. Queremos que la Comisión, que entendemos que está para estas cosas, nos explique si después de haber sido reprobado por el Parlamento considera que es el candidato más idóneo para ocupar esa posición. Eso decía Íñigo Errejón, pero realmente no parece que se vaya a producir ese debate. Y mientras tanto, el Partido Popular elogiaba a Jorge Fernández Díaz. Pero el señor Fernández es una persona enormemente agradable. Yo así lo siento. Por lo tanto, no entiendo por qué eso tiene que desagradar a nadie. Es un gran parlamentario, lo ha demostrado, siempre que ha cumplido con la Cámara, ha intervenido. Y bueno, pues tiene, en mi opinión, muchísimas más condiciones y cualidades que una gran parte de los parlamentarios de esta Cámara, que todavía están inéditos. Así que a Rafael Hernando le parece que es un hombre muy agradable. Jorge Fernández, pues lléveselo a casa. Si tiene espacio, le podrá dar acomodo en el salón y compartir el mando con él. Pero no haga que el resto de los españoles tengamos que soportar al probablemente peor ministro de la democracia, del que han salido leyes como la ley Mordaza, o del que hemos conocido esta operación de construcción de pruebas contra un rival político, de asedio policial contra un rival político, que en cualquier otro país del mundo habría sido un escándalo sin precedentes, inédito. Pero como aquí en España estamos acostumbrados a que todo vale, todo sirve, tenemos a Jorge Fernández Díaz a punto de presidir la Comisión de Asuntos Exteriores. En fin, un auténtico despropósito. Pero no es la información que centran los periódicos, no es sobre lo que colocan los periódicos sus titulares. Porque un exministro reprobado por el Parlamento que pueda convertirse en presidente de una comisión parlamentaria, ni más ni menos que de Asuntos Exteriores, no resulta lo suficientemente llamativo como para dedicar los titulares. Sin embargo, que Podemos planee, dice el periódico El Mundo, un desplante al rey en la apertura de las Cortes,
es motivo de titular a 4 columnas. Los diputados y los de sus confluencias evitarán a Felipe VI en el saludo inicial y en el desfile. Sus representantes en la mesa del Congreso se ausentarán durante los actos protocolarios. Y dice el periódico El Mundo que Podemos está dispuesto a insistir en desmarcarse de la monarquía en los actos que no sean estrictamente parlamentarios. Si la festividad del 12 de octubre ha sido un ejemplo de ello los últimos años, ahora la formación de Iglesias piensa borrarse de una parte de los actos de la apertura solemne de la legislatura de las Cortes con los Reyes, que tendrá lugar en el Congreso mañana y donde estarán las máximas instituciones del Estado, desde el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y su gabinete, hasta los presidentes del Congreso, Ana Pastor, y del Senado, Pío García Escudero. Bueno, porque como sabemos todos en este país, es verdad, todas las noticias, todas las informaciones relacionadas con Podemos tienen un altísimo nivel de penetración en la prensa, que se lo digan, sino a la portada hoy de La Razón. Podemos Andalucía rompe unilateralmente con Iglesias. Esto me ha llamado mucho la atención porque, para ser honestos, esto estaba previsto que ocurriera. De hecho, lo que pasa es que lo he estado intentando buscar y no recuerdo en qué programa fue, pero fue en una de las últimas entrevistas que le hicimos a Teresa Rodríguez, que esta información ya circulaba. Se lo preguntamos y nos dijo, bueno, es que estaba previsto en la conformación, no sé, recuerdo si era en la conformación estatutaria, al principio de todo, o después en alguna de las discusiones, pero estaba previsto el funcionamiento autónomo de Podemos Andalucía. Y lo digo porque no solamente era una información conocida, es que ya se había publicado. El 30 de septiembre, Público.es explicaba que Teresa Rodríguez abría la primera puerta en Andalucía a un Podemos federal. Ese fue su titular. La secretaria general en esta comunidad presenta su candidatura formal a las primarias que busca el aval de los afiliados para federar el partido con un modelo similar al del PSC y el del Partido Socialista, decían entonces. Ya se había hablado, tanto es así que en Podemos lo que hay es un modelo de centralización. Las 52 listas para el Congreso se hacen en Madrid, por ejemplo, y en Andalucía habían pensado que tenían que transitar hacia un modelo más descentralizado. Y esto se ha ido produciendo poco a poco y hay un documento político donde explica en qué consiste y cuáles son las razones de ese movimiento hacia la federalización, pero explicaba en su documento político una organización andaluza, autónoma, socialista, de base asamblearia, feminista, ecologista, defensora de los derechos de los animales, municipalista, que tienda la mano a las personas refugiadas y defiende los derechos humanos, decía el documento político, y entonces hablaba de la forma de autoorganización de la gente en su seno y en la sociedad, decía, atento permanentemente a las reivindicaciones de los movimientos sociales, y en ese sentido decía el documento político, necesitamos transitar de una organización meramente plebiscitaria, en la que a las preguntas se ofrecen siempre respuestas cerradas, a una organización en la que todos y todas los que se esfuercen por construir cada día, desde el lugar en el que viven, tengan el derecho de plantear las preguntas y construir colectivamente las respuestas. Y ahí explicaba en la Andalucía de ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Así que era algo no solamente previsto, sino explicado. Pero para el periódico La Razón, Podemos Andalucía ha roto unilateralmente con Iglesias y parece que lo ha hecho esta noche, que se ha producido esta noche. Bueno, no había más que navegar un poquito en los documentos políticos o preguntar a las personas adecuadas. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Sí. Radiocable.com. Bueno, y antes de continuar, dejadme que profundicemos en este tema que os anunciaba, porque resulta que en pleno Pamplona hay un monumento a los caídos por España, podéis suponer a cuáles,
donde reposaban los restos de 2 personas vinculadas al golpe de Estado que derivó en la dictadura franquista, el general Mola y el general Sanjurjo. Bueno, pues ha llegado Bildu al ayuntamiento y ha decidido exhumarlos de allí. Ya resulta llamativo que siguiesen existiendo lugares de culto a los responsables del golpe y claro, ahora algunos se van a llevar las manos a la cabeza porque haya sido Bildu quien ha ordenado esas exhumaciones, pero es que nadie lo estaba haciendo. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Memoria Histórica, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿se ha procedido esta noche a la exhumación del cuerpo del general Sanjurjo? Bueno, como anunció el ayuntamiento, a estas horas ya el cuerpo de Sanjurjo debería estar camino del lugar donde han dispuesto sus familiares, que en todo momento se han opuesto a esta decisión que fue aprobada por mayoría en el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona y respaldada por el Parlamento Navarro, y deberían haber salido de allí, como ya salieron hace unos días los restos del general Mola, que salieron de una forma discreta por un acuerdo previo entre el Arzobispado de Pamplona y la familia de Mola, los descendientes de Mola, que aceptaron la decisión municipal y en ese caso se sacaron sus restos de una manera discreta, ¿no?, que debía formar parte del acuerdo. Contextualízanos un poco, ¿quiénes fueron el general Sanjurjo y el general Mola? Bueno, Sanjurjo fue un general de vocación, digamos, bastante golpista. Ya en agosto del año 1932 intentó un golpe de Estado contra el gobierno de la Segunda República y luego, bueno, fue un golpe fallido que llevó la detención de unos cuantos militares que le apoyaron, que fueron indultados con la llegada de la CEA al gobierno, y bueno, pues con esa trayectoria se sumó al golpe del 18 de julio. Y Mola realmente es de alguna manera el que diseña la estrategia que van a seguir los golpistas ese 18 de julio de 1936 para la toma del poder, ¿no? Digamos que son 2 de los militares que pusieron su ADN en la dictadura franquista. Te confieso que yo me enteré ayer de que existían estos lugares de culto todavía en el centro de Pamplona. ¿Quedan muchos otros por España de esta naturaleza? Bueno, quedan bastantes, ¿no? Lo que pasa que en este caso podríamos decir que es un lugar especialmente singular, ¿no? 2 militares que murieron en 2 accidentes y que en el año 1961 fueron restaurados y trasladados a este gigantesco mausoleo que hay en un lugar preferente en Pamplona, que tiene se trata de un ámbito religioso, un lugar de culto, y que según el Concordato español la Iglesia podría haberse opuesto por esa razón a cualquier actuación allí. Y bueno, desde hace unos años la Iglesia, entiendo que por un problema de los gastos que suponía el mantenimiento del edificio, lo cedió al Ayuntamiento de Pamplona, que ahora por fin ha tomado esta decisión, ¿no? Porque es incomprensible y yo creo que es algo muy, voy a decir entre comillas, español, del Estado español, que existan este tipo de monumentos sostenidos con fondos públicos, ¿no? Fondos públicos que homenajean a personas que dedicaron su tiempo y traicionaron, digamos, sus puestos en el ejército, que deberían haber estado destinados a defender la legalidad, en vulnerarla y construir una dictadura que durante 40 años secuestró la democracia en este país, ¿no? Entonces, cuando se anunció esta noticia, en Pamplona ha habido cierto revuelo, ¿no? Bueno, pues digamos en el pensamiento más tradicional navarro, ¿no? Vinculado a los requetés o incluso al periódico El Pensamiento Navarro, que fue una de sus voces fundamentales durante el golpe y durante la dictadura. Te iba a preguntar por eso, porque es una anomalía España, pero en otros países este tipo de mausoleos a dictadores en su historia reciente, ¿esto forma parte de lo habitual? Bueno, en una democracia, digamos, de la Unión Europea es algo totalmente patológico, podríamos decirlo, ¿no? Incluso en Austria recientemente se ha tomado la decisión de destruir la casa en la que nació Hitler, ¿no? Precisamente como una vacuna, porque se considera una vacuna que haya cualquier lugar que pueda seguir siendo adorado por sus adeptos en el presente, ¿no? Yo entiendo que aquí todavía hoy las víctimas de la dictadura, no solo en el caso del Monumento a los Caídos de Navarra, sino tenemos el caso del Valle de los Caídos, que sigue siendo sostenido con fondos públicos, que pagan las propias víctimas, entre otros ciudadanos, ¿no? Las que sufrieron la represión de la dictadura están siendo obligadas por el Estado a mantener un monumento dedicado al fundador de Falange y al artífice y gran sostén de la dictadura, como fue el dictador Francisco Franco,
y es una cosa, además de anómala, vulnera cualquier principio de protección de las víctimas de delitos graves, ¿no? Como son las vulneraciones de derechos humanos que llevó a cabo el franquismo. Entonces yo espero que lo que está ocurriendo en este momento en Pamplona con el Monumento a los Caídos sea realmente algo que afloje el nudo que dejó tan bien atado Franco y sea el primer paso para que por fin los restos de Franco vayan a un cementerio familiar, como están los restos de Salazar en Portugal o de Mussolini en Italia, y dejen de recibir flores frescas con dinero público cada 2 días, como es ahora. Sí, te iba a preguntar por eso, ¿esta exhumación del general Mola y del general Sanjurjo puede ser la antesala para la exhumación de Franco en el Valle de los Caídos? ¿Hay algún indicio que lleve a pensar que esto va a terminar sucediendo? Bueno, yo creo que es tan anormal la existencia de un gigantesco mausoleo que depende del Ministerio de Presidencia y de Patrimonio y que lo que hace es dedicarse a ensalzar la figura de un dictador y del fundador del partido que organizó a los paramilitares que asesinaron a miles de civiles por todo el Estado, que yo creo que eso no se puede sostener con ningún argumento democrático, ¿no? Entonces, bueno, pues más tarde o más temprano yo creo que eso se va a corregir. Lo que había un precedente es que no se había llevado a cabo, digamos, un movimiento de restos de estas características de personajes tan relevantes en esta triste historia del golpe militar del 18 de julio, como son Sanjurjo y Mola. Y bueno, pues yo creo que esto es el principio de la apertura de la puerta por la que Franco, de una manera democrática y que conlleva una sencilla decisión del gobierno, debería descansar en un lugar que elijan y financien sus familiares, ¿no? Y no como ha sido hasta ahora, que son o buena parte de sus víctimas las que financian ese enorme edificio, que además no cuenta, si uno lo visita, nada de lo que ocurrió allí para ser edificado, ¿no? Porque entre los que pagan, digamos, esta tumba magnánima al dictador, pues están las familias de los miles de presos políticos que como esclavos trabajaron para crear esa enorme tumba, como una especie de pirámide moderna en la que los restos de Franco estaban destinados a pasar a la posteridad. Uy, ¿y a qué objeto deberían dedicarse estos monumentos ahora, una vez que dejan de tener sentido como lugar de reposo de sus restos? Bueno, yo creo que en Alemania tenemos un ejemplo muy claro, ¿no?, de cómo se han utilizado los campos de concentración como un testimonio del horror y como una vacuna, como un elemento pedagógico, ¿no? El Valle de los Caídos fue un campo de concentración. Allí estuvieron cientos y cientos de trabajadores que trabajaban de sol a sol, evidentemente sin ningún derecho, se mataban a trabajar y muchos murieron allí para tratar de acortar sus penas, que al fin de cuentas eran condenas ilegales dadas por un régimen que no tenía ninguna legitimidad, y lo que hay que utilizarlos es como una herramienta pedagógica, ¿no? El Valle de los Caídos debería ser un lugar que cuente su propia historia, ¿no? Quienes están allí enterrados, porque además de José Antonio y de Franco hay miles de cuerpos a los lados de la nave central, y debe contar la historia de quiénes lo construyeron, por qué ellos fueron obligados a construirlo y cómo lo hicieron, ¿no? Y desde ahí guardar el testimonio de lo que fue la dictadura y utilizarlo como un elemento pedagógico, ¿no? Tanto el de Cuelgamuros como el de Pamplona, que podría ser dedicado, se ha comentado alguna cosa, ¿no?, a una especie de instituto de los derechos humanos, ¿no?, como ya se ha hecho con el palacio donde veraneaba Franco en San Sebastián. Y bueno, lo que hay que hacer es aprovechar ese triste pasado como una vacuna, ¿no?, para crear conciencia democrática y sobre todo fortalecer una cultura de los derechos humanos, que según Amnistía Internacional España es uno de los países más frágiles en ese sentido de la Unión Europea. Pues Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, muchísimas gracias por haber atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Gracias a la cafetera. Radiocable.com. Hola Resistencia, saludos desde Colombia. Quería comentar más que nada un par de cosas. La primera es proponer que se hable un poco más de las nuevas negociaciones de paz aquí en Colombia,
recientemente se ha llegado a un nuevo acuerdo con algunas de las propuestas de los partidarios del no en el referéndum del mes pasado. Y creo que estaría bien que se analizara en el programa en profundidad lo que está ocurriendo aquí. Porque al final los medios internacionales, el titular con el que presentaron la noticia del resultado del referéndum fue Colombia dice no a la paz, los colombianos rechazan la paz, etcétera, ¿no? Cuando en realidad es mucho más complejo y recombolesco que eso. Es un suceso histórico y encuentro que al final, como todas las noticias de la actual era del consumismo informativo feroz, tuvo su minuto de gloria en la agenda setting y ya, fuera, por otra cosa. Y bueno, la segunda cosa que me gustaría exponer es que, dado mi trabajo aquí, estoy en contacto prácticamente a diario con distintas embajadas y me doy cuenta del derroche económico que España hace día tras día en temas completamente inverosímiles. Dígase cócteles de lujo, fiestas, embellecimiento de la fachada de la embajada, etcétera. Además del despliegue diplomático desproporcionado que tenemos aquí. Que dices, bueno, ya que lo tienes, úsalo útilmente, como hacen los franceses, por ejemplo, en temas de promoción de su cultura. Y no tenerlo infrautilizado como lo tienen aquí, o sea, como lo tenemos aquí. No sé, no lo entiendo. Pero bueno, Resistencia, ya no os doy más la brasa. Un saludo, Resistencia, chao. No, te lo agradezco mucho, Alexis, porque primero sobre el funcionamiento de las embajadas habría mucho que hablar, efectivamente. Bueno, ya os contaré porque hace ya algunos años, algún tiempo, le propusimos a Exteriores hacer un programa de televisión sobre embajadas en el mundo, algo así como embajadas por el mundo, ¿no? Y había muchas dificultades por enseñar el ritmo de vida de los propios embajadores. Decían, bueno, es que se va a malinterpretar. Hombre, no, se va a malinterpretar, no, lo que va a pasar es que se va a interpretar, que se va a dar a conocer, ¿no? El proyecto no pudo salir adelante, fue difícil. Y eso que en Exteriores tenían bastante interés y fueron bastante amables, ya con el Partido Popular, ¿eh? Y fueron bastante amables, les gustaba el proyecto y querían contar cuál es el funcionamiento y para qué sirven exactamente las embajadas. Pero les preocupaba la imagen que se podía proyectar por alguna de esas cosas precisamente a las que te referías, ¿no? Que tiene una extremada dificultad. Yo creo que un país tiene que estar bien representado internacionalmente, eso parece bastante claro, bastante indiscutible, ¿no? Y tienen que ser lugares, además, donde se observe, se visibilice la fuerza de un país. Al final, la embajada no deja de ser un trocito de país, que es el que más se percibe cuando se está en el extranjero, ¿no? Pero, en efecto, claro, ¿dónde está la línea, no? La línea es bastante sutil y cuando se quiebra y entonces descubres, pues eso, los cócteles, las fiestas, la vida de las embajadas. Pero esto lo vemos en todas las embajadas, ¿eh? Porque yo lo veo aquí en las internacionales que con frecuencia invitan a los periodistas a esas fiestas y a esos cócteles y dices, hombre, yo no sé si esta es la forma más, no lo sé, mejor de representar a un país públicamente, pero me interesa mucho esto que dices de la Embajada de Colombia, ¿eh? Me voy a enterar porque es bastante llamativo, bastante interesante. Pero fíjate, hablabas del proceso de paz, dice el periódico La Razón, Santos da por definitivo, sin la oposición, el acuerdo con las FARC. Aquí está teniendo, como muy bien decías, bastante poco recorrido, bastante poca difusión este principio de acuerdo y vamos a ver si se puede construir finalmente un proceso de paz mucho más complejo y con muchos más matices de lo que, como muy bien señalabas, ha retratado la prensa internacional, ¿eh? Buenos días, Resistencia. Me quedo más tranquilo al leer en El País que un partido como Podemos ha ganado las elecciones en Estados Unidos. Bueno, en esto ya sabéis que hubo bastante debate ayer con ese artículo del periódico El País que tuvo una enorme repercusión en las redes sociales, donde colocaba en el mismo saco a Podemos, a Le Pen, a Donald Trump, en este nuevo saco contenedor que han denominado populismo y con el que ahora se retrata prácticamente cualquier cosa, ¿no? Esto a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque decían, ¿qué es el populismo? Ayer que estuve en Al Rojo Vivo, entrevistaron también a Rosa Díez y hubo bastante polémica por sus palabras, porque decía, claro, todos estos que a problemas complejos ofrecen respuestas sencillas. Y yo pensaba, tipo, yo terminaré con el paro, tipo, cuando gobierne en 2 años habrá mejorado la economía, o cuando hemos visto a Cañete subido en un tractor, o cuando hemos visto a Pablo Casado, por ejemplo, subido en un carro de arar. ¿Qué es exactamente el populismo? Y especialmente,
además de que el populismo es un contenedor donde cabe prácticamente todo, ¿cuál es el antónimo de populismo? ¿Elitismo? You tried always to please, but you were brought to your knees. Hola Fernando y María, soy Elena Castillo, mecenas de la cafetera, vivo en Zaragoza y Gracias, os había mandado Elena. un Twitter porque este fin de semana estoy en el Teatro del Mercado de Zaragoza con mi obra que se titula No somos nada. Es una obra clown muy divertida, muy emocionante, de corte feminista. Y bueno, teníamos algunas invitaciones y yo había pensado que, bueno, quizás podría ser una buena idea si algunos otros miembros de la cafetera querían venir invitados. Por supuesto, vosotros dos también lo estáis, pero no creo que os venga a mano. Entonces era simplemente para ver cómo se podía organizar o cómo me podíais dar los contactos de esta gente o mandarlo a través del Telegram. Bueno, no lo sé, ahí lo dejo dicho. Si no veo que pudiera ser de vuestro interés, lo que haré ya para el jueves o el viernes sería pues ver cómo organizaba esas invitaciones, ¿vale? Venga, gracias. Hasta luego, Resistencia. Ay, pues te lo agradecemos muchísimo. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a abrir esa invitación que haces a los oyentes del programa, a ver quiénes están por Zaragoza y podemos sortear esa entrada, esas 2 entradas que nos propones. Oye, qué bonito, qué pena. Mira, la verdad es que nos pilla un poco lejos, efectivamente, pero seguramente haya oyentes por allí, por Zaragoza, que puedan estar interesados y hacemos un gran concurso cafetero, como hicimos también gracias a Fridonia, pues ahora para esta obra de teatro que nos recomiendas y en la que participas, y nos encanta saber además que los oyentes de este programa, las oyentes de este programa tan activas en el teatro. Oye, qué gustazo. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Bueno, nos vamos a marchar. Entonces, abrimos espacio para ese concurso cafetero. Mira, tengo una idea. Vamos a mezclar los 2 conceptos. El que empezábamos al comienzo del programa y este nuevo. A quien se le ocurra una idea, estando por Zaragoza, divertida para difundir la cafetera, ¿cómo podemos dar a conocer mejor la cafetera? Le regalamos 2 entradas. ¿No? Está bien eso. Vale. Bueno, hay un hashtag que podéis utilizar precisamente para esto. La cafetera ni mola ni Sanjurjo. La cafetera ni mola ni Sanjurjo. Recibimos ahí las sugerencias. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás sola. Muchísimas gracias por tu compañía. Mañana volvemos ya con María.es y todo esto. Adiós, hasta mañana. Gave it up, you had enough, but now you're feeling happy. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. You gave it up, you had enough.